Una ronda de preguntas. Primero Olga, después ustedes. Gracias. Muy rápido, para que dé tiempo, es una pregunta y un comentario. Bueno, primero agradecerle a los cuatro su ponencia. Sus ponencias fueron muy enriquecedoras. Mi pregunta es para Einer. Einer, me gustó mucho ahora la incorporación que haces de Weber en este proyecto de años que has venido trabajando. Si puedes compartirnos una reflexión de cómo se integra la figura del excombatiente como extranjero, que en un principio habías venido trabajando, porque en este reacomodo de piezas donde integras ahora Weber y la idea de lo nacional como proximidad, me parece que puede haber un juego interesante en la figura del extranjero como el lejano próximo, ¿no? Entonces, pues me gustaría ver cómo eso que había al principio lo integras ahora en este proyecto. Y María, agradecerte mucho. El primer libro que compré llegando fue el que hicieron ustedes, ¿no? Que tiene Lionel ahí. Me gustó mucho la ponencia escrita y en el performance, y mi comentario nada más iba un poco también en el sentido del de Gina, o sea, pensaba en otro círculo paralelo, que es el círculo de Marianne Weber, y por ejemplo ahí como la figura de Jane Addams, ¿no? Esta socióloga pacifista, y esto que dice Günter Roth, de cómo primero hay una cercanía de los dos Weber con ella, y cuando ella va a Europa hay una distancia por este posicionamiento de la guerra. Era un comentario nada más pensando como en la historia intelectual y en este otro círculo paralelo y en estas otras figuras del movimiento pacifistas, intelectuales, sociólogas también, ¿no? Muchas gracias. Sí, lo hago muy cortito, te lo aseguro. Y acá está corto el cable. También. Bueno, saludar a todos los integrantes de la mesa. Soy el antiguo integrante de esta alta casa de estudio y de económicas. Miren, cuando uno escucha la exposición, no pude escuchar todo el rato completo de María, pero bueno, estuve preguntando y conocí las otras exposiciones. Lo primero que salta frente a lo que aparece como la temática de convocatoria, que es la modernidad, la nación, son los conceptos de crisis, y registrados plenamente en la cuestión militar, que en el caso de Colombia y en el caso que Miguel hablaba de el mercenariado, y por supuesto la exposición que pude llegar a comprender del compañero Einer, me parece muy importante que se vea que en esta crisis que estamos atravesando, la crisis de la subjetividad ciudadana, política, las categorías de Sinner, las categorías de Weber, son muy importantes también por el contrasentido de lo que implica, lo que muy bien Miguel aclara, que es un vaciamiento de la convicción de todo tipo de subjetividad en una cuestión plenamente de uso cosificante de un mercenario que va y hace guerras a favor del mejor postor. Precisamente porque existe una posibilidad frente al momento político que se está viviendo en el mundo, de tantos que hemos vivido en el siglo XX y este primer cuarto del siglo XXI, de una emergencia ciudadana, por lo contrario, lo cual me lleva a analizar un concepto y una categoría ciudadana sobre el tema de la militancia, la génesis de la militancia, cómo en algún momento se contrapone completamente a la figura del mercenario y precisamente aparece como el factor que está por recuperar, más allá de las cuestiones por el diálogo que hay entre Max Weber y Carlos Marx sobre la crisis de la modernidad, porque son autores complementarios, de lo que significa por la positiva las masas que se manifiestan entre esta guerra gestionada, donde hay exportaciones económicas en Ucrania por culpa de la OTAN, Estados Unidos, el imperialismo, el orden mundial y el terrible desastre genocida que está habiendo ante el mundo en la Franja de Gaza. Y las masas, una vez más, acá se volvió a recordar a Vietnam, saliendo en puntos tan recónditos como Corea del Sur, ni hablar de Europa, Estados Unidos, México, por la paz.
y la emergencia en un lugar para una racionalidad de este sujeto, que en Colombia ustedes tienen una grandísima experiencia, y no me quiero extender más en los complejos escenarios frente a la derecha, que está disputando precisamente la posibilidad, y en nuestro territorio, que ocupemos el espacio público y logremos una racionalidad práctica, concreta, evolutiva políticamente, el control de las masas frente a los grandes recursos que aparece frente al Estado, ante el capital. Muchas gracias, es para todos. Rápido. Bueno, no hay tanto cable. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer también, me parecieron 4 ponencias de enorme interés, muy distintas entre sí, por supuesto. Voy a decir 2 cosas, digamos, muy brevemente de la ponencia de Einer y la de Miguel. En el caso de Einer, que aparte estuve a cargo de la traducción al inglés, así que la conocía. En el caso de Miguel también conocía y conozco su trabajo. Me parece que son interesantísimas formas de pensar algo de lo que hablaba Pablo también, ¿no? Es decir, cómo pensar estas categorías que fueron acuñadas hace tanto tiempo y que sin embargo permiten y tienen una cierta capacidad explicativa, digamos, muy potente en la actualidad. Pero bueno, no me voy a referir por tiempo, digamos, más a estas 2 ponencias, sí quería decir algo brevemente sobre las otras 2. En el caso de la ponencia de María, bueno, yo en realidad tengo, y digamos, no quiero, digamos, superponerme con lo que voy a decir mañana en mi ponencia, no sé si vas a estar, mañana a la mañana creo que es, pero yo me veo un poco obligado a combar un poco la vara en relación a Weber, porque tengo una mirada muy distinta. Me parece que la mirada de Weber sobre la guerra está muy influenciada por el libro de Mommsen de 1959, y que hoy en día con la Gesamtausgabe me parece que el libro de Giner Grunz, que mostró recién Fitzi, digamos, permite una mirada completamente distinta de Weber y no me parece centrarse en un texto que está escrito antes de la guerra, que es el Discurso, un texto riquísimo sin duda, y una expresión en medio del August-Erlebnis, es decir, del pleno apogeo, digamos, de agosto del 14, donde Weber escribe en esa carta personal: la guerra es grande y maravillosa. No quiero decir con esto que en Weber no haya, digamos, otras expresiones que uno puede encontrar, son muy pocas realmente después de agosto, y creo por el contrario de que, digamos, esta analytical distance de la que se habló acá es lo que caracteriza la mirada de Weber. Pero bueno, en particular hay una pregunta, no sé si habrá tiempo para contestar, para que la contestes María, pero a ver si tenías alguna idea, porque Weber hace 2 menciones muy explícitas al Stefan Georg Kreis, en la neutralidad relativa, en la Wertfreiheit del 17 y en la conferencia de Múnich, y en ambas, digamos, lo plantea a George y a su círculo, digamos, como que siguen falsos profetas, digamos, como que pretenden, digamos, evitar o eludir la tragedia de la modernidad, no es esos términos, por eso que está diciendo. Bueno, quería saber si tenías alguna reflexión en relación a esas 2 menciones muy explícitas, digamos, que hace Weber de Stefan Georg Kreis. And you want me to speak in English, Gregor, or as you want? Well, anyway, I mean, I would say in English. Está silenciado. You are silenced, eh? Yeah, for me, I think English is better because I get only 70% of your Spanish. Okay, I will speak with my 30% of English. I found it really very interesting, your presentation. I think that the First World War has been seen in many different senses as a hinge in modern history, specifically in European modern history. And what you brought about seeing, I mean, this difference between Weber and Simmel and Durkheim in 1913, 1910, or in the 19th century, and what the position they arrived to during the war. And this de-differentiation, I think it's very, very interesting, and I think it was particularly relevant to think it in terms of what you mentioned, this last 40 years of neoliberalism, you know? But what I was thinking about, and it's not really, I don't know if it's a question really, but what I was thinking about is that in effect, I think that the First World War somehow opened
these mass societies that came about afterwards. But also, and in a sense, I will recall to what have been just said in the last question, because the 20th century in Europe did not only have this differentiation, but there were only some very really relevant moments in European history, like for instance, if one thinks in the 1930s, in the strikes against Léon Blum in 36 in France, or the Spanish Republic, no, or after the Second World War. I mean, like if one thinks in the strikes in Italy, the autonomism in the late 60s, or even the events in France in 68. I think that to be able to grasp really what is being changed, or what is being changed in this last 40 years, I think that we have also to assess this huge moments of really protagonism of the masses, in which they were not really this differentiation, this becoming masses, did also have in the 20th century, after the World War, very important events where the masses really showed a different role. And I mean this because, in my opinion, one has to think in which sense this can be said after the 1980s or in this last 40 years. No, I don't know if I was clear enough. Thank you. Sí. Bueno, por favor respondan muy brevemente. Profesor, you can start. Thank you very much. Thank